Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. La batalla del abuelo Alejo había sido bestial. Yo simplemente estaba en una mezcla entre anonadado y aterrado. Las bestias que yacían en el piso resultaron ser sus compañeros, aquellos que andaban cazando hombres lobo en la época colonial. Miré que el abuelo estaba muy herido, pero con asombro vi también que las heridas comenzaron a cerrarse solas. Era otro poder que tenían los licántropos, por eso casi nadie podía matarlos. Necesitaban cortar su cabeza o sacarles el corazón, como lo había hecho mi abuelo. Cuando cerraron sus heridas totalmente regresó a su forma humana. Se veía exhausto. Lo noté porque tuvo que sentarse para tomar aire y recuperarse. No era para menos. Había luchado contra dos bestias igual de poderosas que él. Si quedó vivo fue porque había sido mejor que aquellas bestias. Cuando recuperó su aliento, me confesó algo igual de sorprendente como lo que había visto. Dijo no ser mi abuelo, era tatarabuelo, venía de generaciones anteriores. Me dejó sorprendido, porque cuando creía era mi abuelo se veía viejo. A comparación de ahora estaba joven y fuerte. Increíblemente parecía tener 30 años. Con los 20 que yo tenía cualquiera pensaría que éramos hermanos. Al ver mi asombro me dijo entender mi sorpresa. Era como para perder la cordura, pero me lo ocultó para que no descubriera su apariencia y el lobo que llevaba adentro. Por eso vivía en el cerro, para al convertirse en luna llena no fuera descubierto ni hacer daño a nadie. Se conservaba joven, gracias al poder en la regeneración de las células que tiene la licantropía. Aquellas que mueren se regeneran por sí solas tan rápido que se restauran los tejidos en segundos. Es lo que nos hace ser un poco menos que inmortales. Casi nada nos mata. Además podemos ocultar la longevidad. Nuestra apariencia podría ser la de un joven, como lo estás viendo en mí ahora mismo, pero somos muy agresivos al convertirnos en bestia. A cualquier ser viviente lo vemos como un enemigo. Nuestra mente solo pide matar. No obstante, aprendí a dominar esa rabia. Por eso nunca le hice daño a nadie, al menos no a los humanos, porque me alimentaba de animales cazándolos yo mismo en el monte. Y ahora a estas bestias que están tiradas, los maté porque no merecían vivir. Ellos se hacían daño. Me quitaron a mi mujer. Morir era lo que merecían. Guardó silencio por un momento. Luego le dijo que eso apenas empezaba. Además de él quedaba otro hombre lobo vivo, aquel que había escapado. Tenía que ir a cazarlo, ya que de no hacerlo él vendría como los otros dos y no quería que lo agarrara por sorpresa. Pero también podría haber otros peligros o incluso más lobos hombre. Tampoco eran los tiempos de antes, por lo mismo nadie le pagaría por cazarlos. No obstante, ahora debía hacerlo para protegerlo a él, como también a la familia, y tenía que partir en ese momento. Empezó a preparar sus cosas. Pablo lo quería mucho, estaba acostumbrado a él y no quería que se fuera. Podría perderlo en esa travesía. Entonces le pidió lo llevara consigo. Alejo se negó, no podía llevárselo al peligro, podía encontrarse con enemigos mortales. El muchacho le suplicó, diciéndole que podría ser de ayuda, prometiéndole no ser un estorbo. El anciano dudó un poco y después de pensarlo aceptó llevarlo, con la condición que no lo desobedeciera. Momentos después se marcharon dejando una nota para los padres del muchacho. Decía que iban de cacería, pronto regresarían. Se fueron montando los caballos cabalgando entre el bosque, rodearían los pueblos para evitar problemas. Al caer la noche acamparon. Alejo le dijo al muchacho que trataría de cazar algo para la cena, mientras él fuera encendiendo una fogata. El abuelo se alejó entre los árboles, llevaba su arco listo, en cualquier momento podía detectar una presa. Mientras tanto, su nieto juntaría leña. De repente miró un ciervo pastando, era lo que andaba buscando para la cena. Bastó un disparo para que el animal cayera herido. Era un buen cazador y aún no olvidaba los viejos tiempos. Cuando quiso tomar al ciervo, de pronto otra bestia saltó sobre el venado, parecía quererle robar su presa. Sin embargo, aquel Aicán con sus garras apartó el ciervo para posarse frente del anciano. Lo andaba buscando a él. Entendió de quién se trataba y al sentirse amenazado, el peligro y la luna llena provocaron su transformación justo a tiempo. La otra bestia ya iba sobre de él y se enfrascaron en una lucha en la que solo uno quedaría vivo.
Zarpazos, rugidos y mordidas era lo que abundaba en esos momentos. Alejo ya estaba viejo, pero convertido en lobo parecía de 20 años. Era poderoso y ágil, a su contrincante le estaba haciendo difícil vencerlo. En eso la garra del anciano entró en el pecho de su adversario, causándole una gran herida. Preparó otro zarpazo para rematarlo. De repente escuchó rugidos y gritos de su nieto. Otra bestia lo estaba atacando. De un zarpazo trozó la garganta de su enemigo para irse rápido a donde su nieto. Cuando llegó, alcanzó a ver 2 hombres lobo perderse en la vegetación y al muchacho tirado mal herido. No pudo seguirlos. Primeramente debía atender a su nieto. Sin duda había sido una trampa. Mientras una bestia lo entretenía, los 2 lobos atacarían al muchacho. Vio que podría morir. Las heridas eran profundas. Con su propia garra hizo un corte en la otra. Luego le dio a beber de su sangre. Era todo lo que podía hacer por él. Solo quedaba esperar para ver si reaccionaba. No obstante, si se salvaba se convertiría en hombre lobo y tendría que darle cuenta de eso a los padres del muchacho. Sin embargo, era mejor ser una bestia a un cadáver. Regresó a su forma humana. Debía pasar la noche ahí forzosamente, en espera de su sangre hiciera el milagro de salvar a Pablo. Encendió una hoguera y preparó algo de comida con el ciervo. La otra bestia estaba muerta en su forma humana, pero no conocía al hombre. Así permaneció toda la noche cuidando a su nieto, siempre alerta por si los otros lobos regresaban. Muy temprano antes de salir el sol, Pablo abrió los ojos. Milagrosamente se había salvado. La sangre de Alejo hizo el milagro, salvándole su vida. El chico apenas recordaba lo sucedido. Se había defendido con el machete, pero eso no les causaba daño. La plata, cortando su cabeza o sacándoles el corazón, era la única manera que podían morir. Alejo sabía lo que significaba haber sobrevivido a los zarpazos de los Lycans, pero no se lo dijo. Esperaría el momento para hacerlo. Pablo se sentía feliz. Había luchado contra 2 bestias y pudo sobrevivir a su ataque. Ninguno de sus amigos le iba a creer cuando les contara, y se lo dijo al abuelo, sin imaginar que ya traía sangre Lycan en sus venas. Alejo solamente sonrió guardando silencio. Luego pensó que ese incidente lo retrasaría mucho. Sin embargo, con asombro vio que al siguiente día las heridas ya estaban cerradas, solo quedaban las cicatrices. No cabía duda que la sangre de Lycan era muy poderosa. Él ya lo había vivido, pero de otra manera. Entonces pudieron continuar su camino en busca de sus agresores, recomendándole a su nieto tener mucho cuidado. Era evidente que los hombres lobo andaban cerca, ya que igual que ellos, también los estaban buscando. Caminaron todo el día. Alejo de vez en cuando miraba a su nieto para ver si estaba bien, pero parecía que no había estado al borde de la muerte por las heridas lobunas, porque se veía sano y fuerte. Empezó a oscurecer. Creía sería otra noche normal, pero momentos después de haber aparecido la luna llena, comenzaron a escucharse rugidos. Alejo se bajó del caballo, diciéndole a Pablo que lo hiciera también y se protegiera en el tronco de un árbol. Nuevamente, el muchacho presenció la transformación de su abuelo a la poderosa bestia. Nada podía evitar que el astro nocturno impregnara su poder a los seres de la noche. Entonces sus extremidades brotaron, garras y mandíbulas crecieron en el preciso momento que necesitaba la esencia lunar, porque sus enemigos ya iban sobre él. Pablo estaba extasiado, viendo cómo el cuerpo de su abuelo cambiaba al de un descomunal licántropo, y vio cuando las 2 bestias caían sobre él. Alejo le había dicho que se ocultara, pero no podía dejarlo solo esperando a que lo mataran. Eran 2 contra él, y tarde que temprano lo someterían. Tomó el machete de su abuelo para quitarle a una bestia a punta de machetazos. Sin embargo, no pudo acercarse. La lucha era bestial y podía tocarle un zarpazo. Miró que su abuelo recibía infinidad de zarpazos. Si no hacía algo pronto sería destrozado. Pero ¿qué podía hacer contra 2 seres casi indestructibles? Ni su abuelo, que era igual, podía contra ellos, menos un simple mortal. Vio que uno lo atacaba por el frente y el otro por detrás. Era cuestión de tiempo para que cayera muerto. Entonces una intensa furia se apoderó de él. Su sangre de Lycan empezó a hervir. Estaba despertando a la bestia que traía adentro, comenzando una brutal transformación. Convertirse en lobo era sublime, así como doloroso. Por eso de su garganta brotaron desgarradores gritos.
En medio de su transformación, vio que su abuelo acababa con un lobo, el otro clavaba sus garras en la espalda de Alejo a traición. Pablo terminó su transformación y de 2 saltos cayó sobre el agresor, que no esperaba hubiese otro Lycan. La sorpresa y su poderío, aunados con su furia, de fieros zarpazos acabó con aquel lobo hombre. Trató de levantar al abuelo, pero estaba herido de muerte. Le dio de su sangre, pero igual era demasiado tarde, estaba agonizando. Sus últimas palabras fueron que no usara su poder haciendo el mal. Nunca debía atentar contra los humanos. Después murió. Por fin iba a reunirse con su amada. Pablo lo subió al caballo para regresarse al pueblo. Diría a sus padres que cazándolo atacaron lobos. Él seguiría su legado con honor. Sabía cómo hacerlo. El abuelo le había contado sus secretos. Si aparecían otras bestias, ahí estaría él para acabar con ellos. Lo que es el destino, el que nunca le creyó a Alejo que era un hombre lobo, ahora era uno de ellos.